La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de un lujoso apartamento. Era casi medianoche, y toda la ciudad parecía dormir bajo un cielo oscuro. En el último piso de un edificio moderno, Daniel permanecía solo en su despacho. Sobre la mesa había documentos, fotografías antiguas y un teléfono que acababa de recibir un mensaje. Daniel era un empresario millonario, un hombre acostumbrado a controlar cada situación de su vida. Pero aquella noche algo había cambiado. Tomó el teléfono y leyó nuevamente el mensaje. Si todavía recuerdas a Laura, ha llegado el momento de conocer la verdad. El nombre de Laura hizo que su rostro cambiara por completo. Hacía más de 20 años que no escuchaba aquel nombre de alguien que realmente conociera su pasado. Daniel cerró los ojos y recordó a la joven que había amado cuando era mucho más joven. Laura había sido diferente a todas las personas que conoció después. Con ella había imaginado una vida sencilla, lejos de los negocios y del dinero de su familia. Pero todo terminó una noche cuando Laura desapareció, sin dejar ninguna explicación. Daniel la buscó durante meses, pero no encontró ninguna pista. Su padre le aseguró que Laura había decidido marcharse y que debía olvidarla. Daniel terminó creyéndolo, aunque en el fondo nunca estuvo completamente convencido. Después se casó con Elena, y construyó una nueva vida, pero una parte de su corazón siempre permaneció en aquella época. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció una dirección. Daniel miró el reloj, y después tomó las llaves de su automóvil. No le dijo nada a Elena. Bajó al estacionamiento, entró en su automóvil negro, y comenzó a conducir bajo la lluvia. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el asfalto mojado, mientras Daniel avanzaba hacia una zona que no había visitado en muchos años. Durante el camino, una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Quién conocía todavía la verdad sobre Laura? Después de casi una hora, llegó a un barrio antiguo. Detuvo el automóvil frente a una pequeña casa, y permaneció unos segundos dentro, observando la puerta. Finalmente bajó. Caminó bajo la lluvia, y llamó. La puerta se abrió lentamente. Una joven apareció frente a él. Tenía aproximadamente 25 años, cabello oscuro, y unos ojos que hicieron que Daniel sintiera un extraño escalofrío. La joven lo observó durante unos segundos, y preguntó, ¿Usted es Daniel? Él respondió que sí. Entonces ella dijo, Mi nombre es Sofía. Daniel no entendía qué estaba sucediendo. Sofía entró en la casa, y regresó con una vieja fotografía. Se la entregó. Daniel la tomó entre sus manos y quedó completamente paralizado. En la fotografía aparecía Laura, muchos años atrás, sonriendo junto a él. Era una imagen que Daniel había guardado en su memoria durante décadas. Levantó lentamente la mirada hacia Sofía, y preguntó, ¿Dónde conseguiste esto? La joven respondió, era de mi madre. Daniel sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Preguntó el nombre de su madre, aunque ya conocía la respuesta. Sofía dijo, Laura. Durante unos segundos, Daniel no pudo hablar. Después Sofía pronunció unas palabras que cambiaron su vida para siempre. Usted es mi padre. Daniel retrocedió lentamente. Había imaginado muchas veces qué habría pasado con Laura, pero jamás había imaginado que podía tener una hija. Sofía le explicó que Laura había muerto varios años atrás, y que antes de morir, había dejado una carta para él. Daniel abrió el sobre con las manos temblorosas. La letra era inconfundible. Era Laura. La carta explicaba que ella nunca había abandonado a Daniel. Había sido obligada a desaparecer. La familia de Daniel había intervenido, porque su padre consideraba que Laura no era digna de formar parte de aquella familia. Pero Laura había descubierto algo mucho más peligroso: negocios secretos que podían destruir la reputación y la fortuna de los hombres que controlaban el imperio familiar. Daniel dejó de leer durante unos segundos. Entonces, comprendió que la desaparición de Laura podía haber sido mucho más grave de lo que siempre había imaginado. Sofía se acercó y dijo que había una última cosa que debía saber. Sacó otra fotografía de una caja antigua. Esta vez aparecía un niño pequeño.
Daniel tomó la imagen y observó su rostro. Había algo extraño en aquellos ojos. Eran demasiado familiares. Sofía habló lentamente. Se llama Mateo. Daniel levantó la mirada. ¿Quién es? Sofía respondió. Tu hijo. Daniel quedó completamente inmóvil. En menos de una hora había descubierto que tenía una hija, y que también existía un hijo al que jamás había conocido. Pero antes de que pudiera preguntar dónde estaba Mateo, un automóvil negro apareció frente a la casa. Sofía miró por la ventana y perdió el color de su rostro. Daniel preguntó quién era aquel hombre. Ella respondió en voz baja. Alguien que lleva muchos años intentando impedir que nuestra familia vuelva a reunirse. Dentro del automóvil, un hombre observaba la casa. Sacó un teléfono y realizó una llamada. Su voz fue fría. Daniel ya encontró a Sofía. La persona al otro lado respondió. Entonces no permitas que encuentre a Mateo. El hombre miró hacia la ventana de la casa y sonrió. Daniel todavía no lo sabía, pero aquella noche había abierto una puerta que alguien llevaba 20 años intentando mantener cerrada. Daniel regresó a casa antes del amanecer. La lluvia seguía cayendo, y las calles estaban casi vacías. En su mano llevaba la fotografía de Mateo. Durante todo el camino no podía dejar de pensar en aquel niño. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo había criado? ¿Por qué Laura nunca le había contado que tenía 2 hijos? Cuando entró en su apartamento, Elena estaba despierta esperándolo. Al verlo, comprendió inmediatamente que algo había sucedido. Daniel intentó evitar la conversación, pero finalmente decidió contarle la verdad. Le dijo que había encontrado a Sofía, y que ella era su hija. Entonces Daniel sacó la fotografía de Mateo y añadió. También tengo un hijo. A la mañana siguiente, Daniel regresó a la casa de Sofía, pero encontró la puerta abierta y la vivienda vacía. Sobre la mesa había una pequeña nota. Si quieres encontrar a Mateo, busca donde comenzó todo. Daniel no entendió aquellas palabras hasta que recordó una parte de la carta de Laura. Ella había mencionado un antiguo hospital. Daniel buscó los registros y encontró una dirección. El edificio estaba abandonado. Daniel entró por una puerta lateral y comenzó a caminar por los pasillos oscuros. Sus pasos producían un eco inquietante. Después de varios minutos, encontró una habitación llena de documentos antiguos. Revisó carpetas hasta encontrar un registro con el nombre de Laura. Allí aparecían 2 nombres, Sofía y Mateo. Daniel cerró los ojos. Por primera vez tenía una prueba de que ambos habían existido desde el principio. Entre los documentos encontró una dirección. Era la ubicación de un pequeño taller mecánico situado en otra ciudad. Daniel condujo durante horas hasta llegar allí. Cuando bajó del automóvil, vio a un joven trabajando bajo el capó de un vehículo. Daniel se quedó observándolo. Había algo en aquel rostro que le resultaba imposible ignorar. Se acercó lentamente y preguntó. ¿Mateo? El joven levantó la mirada. Sí. Daniel respiró profundamente. Soy Daniel. Mateo dejó las herramientas y permaneció inmóvil. Durante unos segundos, ambos se miraron sin saber qué decir. Finalmente Mateo habló. Mi madre me habló de usted. Daniel respondió con la voz quebrada. Yo nunca supe que existías. Mateo bajó la mirada y dijo. Yo tampoco sabía quién eras. Daniel dio un paso hacia él y lo abrazó. Mateo permaneció inmóvil durante unos segundos, pero finalmente correspondió al abrazo. Después de 20 años, padre e hijo se habían encontrado. Explicó que durante años había intentado descubrir la verdad sobre su origen, y que alguien había intentado impedirlo. Mencionó un nombre, Ricardo. Daniel reconoció inmediatamente aquel nombre. Ricardo había sido uno de los socios más cercanos de su padre, y había desaparecido muchos años atrás. Daniel llevó a Mateo hasta la casa de Sofía. Cuando llegaron, encontraron a la joven esperándolos. Sofía miró a su hermano y comenzó a llorar. Por primera vez, los dos estaban frente a frente. Se abrazaron sin necesidad de explicaciones. Ambos habían crecido sin saber que tenían un hermano o una hermana.
Pero la felicidad duró poco. Sofía sacó una vieja caja que había pertenecido a Laura. Dentro había documentos, fotografías y una última carta. Daniel la abrió lentamente. Laura explicaba que había intentado proteger a sus hijos porque sabía que alguien quería utilizarlos para ocultar los secretos de la familia. También escribió que el hombre que había separado a sus hijos seguía vivo. Entonces se escuchó un automóvil detenerse frente a la casa. La puerta se abrió lentamente. Un hombre apareció en el umbral. Daniel lo reconoció inmediatamente. Era Ricardo. Daniel quedó paralizado. Eso no puede ser. Tú estás muerto. Ricardo sonrió. Eso es lo que quería que todos creyeran. Ricardo explicó que había desaparecido para protegerse, y que había sido testigo de todo lo ocurrido 20 años atrás. Reveló que el padre de Daniel había obligado a Laura a separarse de sus hijos, porque ella había descubierto información que podía destruir el imperio familiar. Daniel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Durante 2 décadas había creído que Laura lo había abandonado. Ahora, descubría que ella había luchado para proteger a sus hijos hasta el último momento. Ricardo sacó un documento y se lo entregó. Laura dejó esto para ti. Daniel lo abrió. La última frase decía: protege a nuestros hijos. La persona que conoce toda la verdad todavía está cerca de ellos. Daniel levantó lentamente la mirada. ¿Quién? Ricardo señaló una fotografía. En ella aparecía una mujer desconocida junto a Laura. Mateo observó la imagen y su rostro cambió por completo. Yo conozco a esa mujer. Daniel lo miró sorprendido. Mateo explicó que aquella mujer había formado parte de su infancia. Había estado cerca de él durante los años en que creció lejos de su verdadera familia. Daniel comprendió que ella podía conocer el secreto que Laura había protegido durante toda su vida. En ese momento, el teléfono de Daniel vibró. Miró la pantalla. Solo había un mensaje. Ahora que encontraste a tus hijos, descubre quién te los quitó. Daniel levantó lentamente la mirada hacia Mateo y Sofía. Los 3 estaban finalmente juntos. Pero alguien todavía los observaba desde la oscuridad. Y mientras la lluvia volvía a golpear las ventanas, Daniel comprendió que encontrar a sus hijos no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de una verdad que había permanecido oculta durante más de 20 años.